Estimados amigos testigos de Jehová, hay un forista testigo de Jehová fanático con la mente cerrada, pues así, con el cerebro bien lavado por la sociedad Watchtower. Y en ese video que me pone a mí como un burro y él inteligente, me dice pues que la palabra llegar significa conseguir una cosa, lograr una cosa. Y que esa es la única acepción que tiene esta palabra llegar. Por decir, él dice que llegar a ser un anciano, por decir, significa lograr llegar a ser un anciano. Y eso es correcto. El término llegar se puede usar porque es también un sinónimo de conseguir algo, de lograr algo en la vida. Y yo espero llegar a ser un profesional, por ejemplo. Cuando yo digo yo espero llegar a ser un profesional, no quiere decir que uno va a llegar de moverse de un lugar a otro, sino tiene una connotación de logro, de conseguir algo, de llegar a algo. Cuando se dice que yo espero llegar al piso número 20, significa pues que es sinónimo de decir yo espero ascender al piso 20, llegar hasta arriba, llegar hasta allá. O yo espero llegar a la punta de esa montaña. Llegar significa ascender hasta la altura de esa montaña. Espero llegar hasta allá, hasta la altura de la punta de ese pico, esa montaña. Pero lo que no dice el señor Lenguaje Puro 2012, lo que él no dice porque no le conviene, es que acá en el diccionario Wikcionario, que es de Wikipedia, seguramente es Wikcionario, buscando la palabra llegar, dice muy claramente acá, español llegar, y dice que esa palabra llegar viene del latín applicare, aproximar, acercar. Es un verbo intransitivo y dice acá muy claramente, el verbo intransitivo dice acción de terminar un viaje o movimiento. Fíjense ustedes que llegar significa terminar un viaje, es decir, partir de un punto A un punto B. Dice acción de terminar un viaje o movimiento, o sea que moverse, no se puede quedar uno en el mismo sitio, porque se ha alcanzado el destino. Lo pueden ver ustedes. Esto no lo digo yo, lo dice la Wikipedia, el diccionario Wikipedia. Entonces, el verbo intransitivo llegar también significa llegar de un viaje después de haber estado en movimiento de un punto A un punto B y llegar al destino. Entonces yo puedo decir, llegué a Lima de Nueva York, llegué a Bogotá de París. Entonces implica que yo me he trasladado en movimiento del punto A, que era París, al punto B, que es Bogotá. Entonces yo puedo decir, llegué de mi viaje de 8 horas desde París. Entonces, el término llegar también se aplica para el movimiento de personas de un lugar a otro, en un viaje de un origen A a un destino B, de una salida A una llegada B. Entonces, no es cierto, pues, lo que dice acá el señor Lenguaje Puro, que sube un video y solamente pone lo que le conviene diciendo que la palabra llegar significa conseguir algo, lograr algo, conseguir el fin al que se aspira. Eso es lo que quiere decir él, que él cree, por su ignorancia, que llegar significa conseguir el fin al que se espera. Como dije al comienzo, yo espero llegar a bautizarme. Esa es otra acepción, es otro significado que tiene este verbo llegar, que tiene dos connotaciones, tanto de movimiento de personas de un lugar a otro, del punto A al punto B. Para ello hay que moverse, salir del sitio donde está para irse a otro sitio para llegar al destino. Esa es la acepción de llegar también, que es arribar,
Su sinónimo, como vemos acá, lo dice bien claramente, que el sinónimo de llegar es arribar. Pero también tiene con la connotación de conseguir el fin al que se aspira. Yo espero llegar a ser un cristiano. Eso no quiere decir que me estoy moviendo de un lugar a otro. Significa que quiero lograrlo. Quiero conseguir ser un cristiano. Espero llegar a ser un buen hijo. Ese es otro significado. Pero el Señor, lenguaje puro, 2012, con cerebro de cemento, ha subido un video donde solamente le da una acepción a esa palabra, a ese verbo llegar, a ese verbo intransitivo, diciendo que ese verbo significa conseguir el fin al que se aspira. Claro que sí. Esa es una de las acepciones, de las connotaciones que tiene esa palabra, ese verbo intransitivo. Pero también significa moverse. Y aquí lo dice muy claramente. El ejemplo que da es, disculpe, ¿a qué hora llega el avión de Buenos Aires? Es decir, se supone que en ese momento hay un avión que está volando y que está moviéndose de un destino A, que es Buenos Aires, para llegar al destino, que puede ser cualquier lugar en este ejemplo. Entonces, quiero aclararle acá al señor lenguaje puro, que está pues engañando a todas las personas, diciendo que este verbo llegar, dándose de inteligente que anda como una bestia, dice que solamente significa conseguir el fin a que se aspira, cuando en realidad también es una acción de terminar un viaje o un movimiento porque se ha alcanzado el destino. Ya lo hemos visto. ¿A qué hora llega el avión de Buenos Aires? O sea, llegar es sinónimo de arribar, porque yo puedo reemplazar esta palabra diciendo ¿a qué hora arriba el avión de Buenos Aires? Entonces, llegar es arribar, es sinónimo también, y acá lo demuestro. Entonces, señor lenguaje puro, no deje de ser bruto. Todo el mundo sabe que llegar significa moverse de un sitio a otro. Si Jesús llegó en 1918 para inspeccionar a su esclavo, quiere decir que la acepción que se está diciendo en esa atalaya del 1 de abril del 2007, página 22, párrafo 5, en 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? Se está aplicando a esta acepción de terminar un viaje o movimiento porque Jesús alcanzó su destino de venir a la tierra y llegó desde los cielos, se trasladó a la tierra e inspeccionó a su esclavo. Entonces, la atalaya en mención se refiere no a lograr un objetivo de inspeccionar, como usted quiera entender, sino que Jesús vino e inspeccionó. Y no como usted dice y cambia la palabra de la atalaya diciendo que Jesús al llegar a inspeccionar, como dándole una connotación que Jesús consiguió el fin que él esperaba de inspeccionar, pero que no vino. Usted le da una acepción incorrecta diciendo que en ese caso, en esa atalaya se está diciendo que Jesús llegó a inspeccionar. No, la atalaya dice que Jesús llegó para inspeccionar. Y cuando pone el prefijo para, entonces el significado del verbo cambia a arribar, llegar. Si hubiera dicho que en 1918 Jesús llegó a inspeccionar, entonces podemos darle la connotación de conseguir el fin que Jesús quería, que era inspeccionar, pero que no necesariamente llegó. Solamente en ese caso, si se hubiera puesto de esa forma en la atalaya. Pero la atalaya dice muy claramente, leámoslos todos, ¿qué dice acá? En 1918, al llegar Jesús para inspeccionar, y en este caso la atalaya se está refiriendo a la acepción de arribar. Jesús se mueve, se traslada de un punto al otro, llega a la tierra para inspeccionar. Entonces no puede tener una connotación de conseguir el fin al que él aspira. ¿Se da cuenta? Porque si hubiera dicho Jesús llegó a inspeccionar, entonces podría pensarse que Jesús en ese año de 1918 logró su cometido, pero que no necesariamente tuvo que venir a la tierra. Pero en este caso, en esta atalaya, dice muy claramente que Jesús llegó para. Entonces ya no puede ser usado como conseguir el fin al que Jesús aspira, sino que llegó para personalmente inspeccionar a su esclavo. Eso lo entienden todos. Cualquier persona con un poco de cerebro que lee esa
atalaya que dice que en 1918 Jesús llegó. Y si llegó para inspeccionar, entonces Jesús arribó, porque se trasladó de un sitio al otro. En ese caso, como está en la atalaya, el sinónimo del verbo que se está usando sería arribar, como dice acá. Es su sinónimo. El sinónimo de llegar es arribar. Y cuando la Watchtower dice que Jesús en 1918 al llegar para inspeccionar, entonces se usa y tiene la acción de terminar un viaje o movimiento porque se ha alcanzado el destino que era la tierra. Jesús se traslada del cielo a la tierra, entonces se usa como arribar, su sinónimo, arribar. Y entonces Jesús llegó, se trasladó a la tierra del cielo para inspeccionar al esclavo. Y no como usted dice engañosamente, diciendo que la talla dice que Jesús al llegar a inspeccionar, porque usted quiere darle la connotación que Jesús nunca vino a la tierra para inspeccionar y que lo hizo desde los cielos. Y eso es engañar a la gente. Y usted es un estúpido, porque no lee la atalaya, y lo voy a poner a todos ustedes para que ustedes mismos saquen su conclusión. Si no es cierto que la Watchtower dice que Jesús arribó, llegó, porque es su sinónimo. Veamos juntos pues la atalaya nuevamente. Dice en 1918, al llegar para inspeccionar, o sea, llegar tiene la connotación sinónimo de arribar, tal como hemos visto en el diccionario Wikipedia. Y no se puede usar como conseguir el fin al que se aspira, como quiere hacerlo forzosamente este testigo de Jehová fanático tarugo de nombre Lenguaje Puro 2012. Saquen ustedes sus conclusiones, pues, viendo esta atalaya. Si no es cierto que la Watchtower dijo que Jesús llegó, arribó, vino para hacer una labor que era de inspeccionar. Y no significa que Jesús logró su cometido de inspeccionar desde los cielos, como él pretende hacerle creer a la gente. Aquí se dice claramente que Jesús arribó, llegó, y luego de llegar desde los cielos, se trasladó en movimiento y llegó a su destino, que era la tierra, e inspecciona al esclavo. Y está bien claro, y todos los que están viendo este video se dan cuenta que es así, y no como ha puesto en su video ridículo, estúpido, propio de un hombre pues limitadísimo, que tiene el cerebro lavado y fanático, que no quiere darse cuenta que lo están engañando, pues. Y quiere dar a entender, pues, que Jesús jamás vino en 1918 y que la inspección lo hizo de los cielos. Pero la atalaya dice otra cosa. Dice que Jesús en 1918 arribó para. Y arribar significa llegar, arribar, venir. Y no lograr su cometido de inspeccionar, como quiere dar a entender él, cambiando las palabras, diciendo que Jesús arribó llegó a inspeccionar. Eso no dice la atalaya. Dice que llegó para inspeccionar en 1918. Y cuando le pone el prefijo para, cambia entonces el uso que debe darse a este verbo intransitivo de llegar, usándolo como la acción de terminar un viaje o movimiento. Y no como conseguir el fin al que se aspira. Entonces usted es un mentiroso, pues, señor Lenguaje Puro, diciendo que la tarea dice que Jesús en 1918 llegó a inspeccionar. Que Jesús llegó a inspeccionar, como dan a entender que consiguió inspeccionar al esclavo sin necesariamente venir. No, señor, dice que Jesús llegó para inspeccionar. Y eso ya no puede tener una connotación de conseguir el fin al que se aspira. Significa que Jesús arribó, y por lo tanto es un sinónimo del verbo llegar, es arribar. Y aquí lo vemos perfectamente en este Wikipedia, que usted puede revisarlo, señor. Se llama, vaya usted a la internet, y va a encontrar acá en la parte superior, se llama Wikcionario. Espero pues que esto le haga a usted los ojos y deje de ser un burro. Y ahora vamos a dejar otra prueba más. Que la Watchtower se dice en su libro El reino de 1000 años Dios acercado, dice muy claramente que Jesús vino, ya no usa la palabra llegar, sino vino en 1918 para inspeccionar a su esclavo. Y entonces con eso dejamos ya concluido esto, y que Jesús pues tuvo que trasladarse del cielo a la tierra, porque si no, ¿cómo pudo haber venido si no partió de un viaje en movimiento, ¿no? Vino. Entonces ya eso despeja toda duda. Está en el libro del reino de 1000 años de Dios se ha acercado, que muestro a continuación. Mira, señor burrito, con la cuenta Lenguaje Puro 2012. Tú dices pues que la palabra llegar, que se muestra en la atalaya del 1 de abril de 2007,
página 22, párrafo 5, no se refiere a arribar ni venir, sino que significa lograr un objetivo. Es decir, estás diciendo que Jesús llegó a inspeccionar como si hubiera logrado el objetivo de inspeccionar, pero que no vino a la tierra. No, solamente que llegó a inspeccionar como usando el verbo llegar, que tiene dos connotaciones. Connotación de llegar a un sitio, moviéndose de un punto A a un punto B y se llega a un punto de destino. Esa es una acepción. Y la otra acepción que tiene el verbo llegar es conseguir algo, lograr algo. Y tú quieres cambiar el sentido de esa atalaya del 2007 diciendo que la atalaya dice una cosa que no dice, por si acaso, porque estás cambiando las palabras, diciendo que en 1918 Jesús llegó a inspeccionar al esclavo, como diciendo que Jesús logró inspeccionar al esclavo, pero que no necesariamente llegó, sino que lo hizo desde los cielos. Bueno, con esto quiero ya rematarla para que dejes de ser un asno, un hombre ignorante que no conoce ni su propia literatura de la Watchtower. Y acá en este libro del 1975 titulado El reino de 1000 años Dios acercado, por si acaso aquí lo tienes en pantalla, me he visto la necesidad de subirte un video porque no entiendes. La sociedad Watchtower toca el tema de la inspección del esclavo por el amo y dice así muy claramente, lo leemos acá, a ver, que lo vea el señor Paul también, ¿qué osa dice? Tiempo de inspección por el amo del esclavo. Dice, sin lugar a dudas, aquel era un verdadero tiempo de inspección para la clase del esclavo del amo. Todos los hechos del caso indican que el amo vino, llegó. O sea, llegó o vino o arribó, son sinónimos. No dice que Jesús logró inspeccionar al esclavo, sino dice Jesús vino para la hora de inspección. Repito, Jesús vino, ¿entiendes, bestia? Vino para la hora de inspección. Y la acepción acá de venir, llegar o arribar es trasladarse en movimiento de un punto A un punto B. El punto A es el cielo, el punto B es la tierra. Jesús vino de A para el punto B, indica movimiento. Jesús dejó el cielo para venir a la tierra. ¿Qué dice para qué? Para la obra de inspección. No dice que Jesús logró su cometido de inspeccionar al esclavo, o que llegó a inspeccionar al esclavo, sino dice vino. ¿Y qué se entiende por vino? Vino no significa llegar, arribar. Entonces no seas asno. Deja de ser bestia y estar comentando como un imbécil. Me estoy hartando de tus estupideces. Me subes un video como un burro. Tú tienes mucho que aprender de mí para que tú puedas siquiera pisarme los talones. No sabes ni tu propia literatura. La Watchtower enseñó que Jesús vino. Y vino no puede ser lograr algo. Vino significa trasladarse de un punto A, que fue el cielo, a punto B, que es la tierra. ¿Lo entiendes, asno? Entonces, si Jesús vino en 1918 para inspeccionar al esclavo, como enseña la Watchtower, entonces la Watchtower está enseñando que Jesús hizo su segunda venida en 1918 y que espera una tercera venida para el futuro después de la gran tribulación para juzgar a los malvados y a las naciones. ¿Qué religión verdadera puede ser en 3 venidas de Jesús? No seas asno. Lee, estudia tu propia literatura y no discutas conmigo. Bueno, amigos, aquí vemos pues la cuenta de este testigo de Jehová fanático, tarugo, fanático, que tiene el cerebro lavado con la cuenta Lenguaje Puro 2012. Aquí vemos pues un video que ha titulado La basura les pide ayuda a Mr. Palacios para que lo ayude a entender el importante verbo español. Me pone como un burro. Imagínense, pues él seguramente será graduado en la universidad. Vamos a ver cuántos títulos tendrá para que a ver si es tan inteligente como dice ser. Y vamos a comentar lo que él pone acá. Y yo lo voy a hacer puré en este momento, ¿ya? Vamos a hacerlo puré. Porque si yo soy un viejo zorro, porque tengo toda la literatura, la sociedad va a querer el poder conmigo. Vamos a ver a este mocoso que se queda así inteligente. Vamos a darle por el suelo. Y dice, y esto me lo escribe acá, ¿no? Dice, ¿y de qué estás alardeando a la Basori? ¿Acaso no has terminado de entender? Mira la soberbia. Y aquí de la afirmación que me hace, ¿eh? La segunda venida de Cristo es un suceso futuro del que nadie sabe ni el día ni la hora. Y me dice que en 1914 ocurrió la presencia de Cristo en poder del reino y su autoridad en los cielos. O sea que Jesús
todavía está para venir por segunda vez en el cielo. Perdón, está en el cielo y está todavía por venir a la tierra, que es un suceso futuro, su segunda venida. Y que en 1914 ocurrió la presencia de Cristo en poder del reino y su autoridad en los cielos. Y dice, si crees que confundirás a cualquier testigo con esta tontería, eres más fantasioso que James Bond. Tú eres el ignorante. Ya lo demostré en público y lo haré las veces que sea. Y puedo hacerlo cuando quiera, Lavasori. Eres patético, inútil. No das una en mi contra. Estás perdido. Mejor haz lo que ya hicieron otros antes que tú. Apartarse hasta encontrar el momento adecuado. Así podrás descansar tu incipiente conjunto de sinapsis que usarías para recordar dónde dejaste el cerebro. Saludos, burro, me dice. Espero que en la próxima escribas algo más inteligente. Actualízate, que estás en la prehistoria. Vamos a ver si es cierto que la Watchtower dijo que en 1914 solamente ocurrió la presencia de Cristo en poder del reino y su autoridad en los cielos. Vamos a ver eso. Ahora vamos a dirigirnos a la fuente misma, que es el CD-ROM de la sociedad Watchtower. Ustedes, el Señor Testigo de Jehová, Lenguaje Puro 2012, ha afirmado que en el año 1914 Jesús fue entronizado como rey en su trono y que Jesús todavía no ha venido, puesto que eso está para el futuro. Es decir, usted está diciendo en ese comentario que me hizo a mi correo de que en el año 2014 solamente ocurrió la entronización de Cristo como rey y que su segunda venida todavía no ha acontecido y que será para el futuro. Veamos pues si es cierto lo que dice la Watchtower. Aquí pueden ver ustedes el libro del Reino de 1000 años, Dios acercado. En el capítulo 14, página 259, párrafo 7, se lee como sigue. Así fue entonces, al fin de los tiempos de los gentiles en 1914, que el Señor Jesús, como el Hijo del Hombre, vino, acompañado de todos los ángeles, y se sentó sobre su glorioso trono. De ese modo nació en los cielos el reino mesiánico de Dios. Entonces, no es cierto lo que usted dice, pues, que Jesús no vino en 1914. No es cierto. La Watchtower está diciendo que Jesús sí vino en 1914 acompañado de todos los ángeles. ¿Y qué significa venir? Venir significa trasladarse de un punto a otro. Vino, llegó, arribó. Y si arribó, quiere decir que se trasladó de un punto al otro y eso ocasionó su segunda venida en 1914. Entonces no solamente es como usted dice que solamente fue entronizado como rey en su trono, sino que también vino acompañado de todos los ángeles y se sentó sobre su glorioso trono. Puesto que así dice este artículo, que Jesús vino. Y vino significa trasladarse de un punto a otro. Y si Jesús estaba en el cielo, tuvo que dejar el cielo para venir o ir a otro sitio. Puesto que si Jesús vino para estar en el cielo, entonces no vino a ningún sitio. Puesto que venir significa trasladarse y dejar un punto A para ir a algún destino punto B. Pero no se puede decir que Jesús vino y decir que estuvo en el punto A y ya llegó y decir que sigue en el punto A. ¿Me explico? No se puede sostener que Jesús vino saliendo del punto A y llegó y está en el mismo punto A. Es decir, que Jesús parte de los cielos y al final llega a los cielos. Eso no tiene sentido. ¿No es cierto? No tiene sentido. Que Jesús vino y usted me diga que sí vino por estar en los cielos. Entonces, ¿dónde estaba antes de venir? No era los cielos, entonces no llegó, entonces nunca salió de su sitio. Venir significa dejar un punto A, dar movimiento al cuerpo e irse al punto B. Es decir, dejar el cielo para llegar a la tierra. Entonces, llega uno arriba, vino. Pues, no se puede decir que Jesús vino y decir que vino por estar en los cielos. Entonces, ¿dónde fue Jesús para que digan vino? Puesto que estuvo en los cielos, siempre estuvo en los cielos. Y no se puede decir que sí ya llegó, pero está en los cielos.
Eso no es aceptable, puesto que entonces nunca salió del punto de origen, que era estar en los cielos, entonces no fue a ningún sitio. Y aquí dice que vino, entonces quiere decir que Jesús tuvo que dejar el punto A, que fue los cielos donde él estaba, para pasarse a la tierra, que es el punto B, moverse, ir a un destino. Y llegó, vino, arribó. Pero no se puede decir que Jesús vino, pero ¿a dónde vino? A los cielos. No puede ser, porque está en los cielos. No puedo decir que vino y está en los cielos. ¿Cómo es posible? Pues sí, ya Jesús llegó, ya vino, sí vino. ¿Por dónde está? En los cielos. Entonces, no vino a ningún sitio, puesto que no se movió de su sitio donde estaba, que eran los cielos. Eso es el criterio. Entonces, lo que usted dice que solamente ocurrió la entronización de Cristo en su trono y que va a venir por segunda vez en el futuro, mentira. Aquí lo está diciendo que el Señor Jesús, como el Hijo del Hombre, vino. Es decir, dejó del punto original donde estaba, que era los cielos, para trasladarse a otro sitio que fue la tierra. Pues usted no me puede decir que Jesús sí vino, pero que está en los cielos. Y vino a los cielos. ¿Cómo que vino a los cielos y estaba en los cielos antes? No tiene sentido, ¿se da cuenta? Entonces, no es cierto que lo que usted dice que Jesús va a venir por segunda vez en el futuro. Para la Watchtower Jesús ya vino, y ahí dice que vino acompañado y se sentó en su trono glorioso. Ahora te muestro esta atalaya del CD-ROM de la Watchtower del 1 de mayo de 1952, página 274, párrafo 5. Espero pues que tu lenguaje puro 2012 sepas un poco de inglés. Espero que sepas inglés. Veamos si es cierto que solamente el año 14 Jesús fue entronizado como rey. Y dice acá textualmente lo siguiente. En 1914 sus enemigos fueron puestos donde ellos pertenecían, debajo de sus pies. Y desde ese entonces se ha visto la señal del Hijo del Hombre llegando en las nubes de los cielos con todo poder y gloria. Entonces, ¿no es cierto lo que tú dices, pues, que estás esperando a Jesús que venga por segunda vez en el futuro con todo poder y gloria y se siente sobre su trono? Sino que esto ya ocurrió en 1914, cuando ocurrió la corrupción del tiempo señalado de las naciones, y sus enemigos fueron puestos debajo de sus pies, donde ellos pertenecían, y de ese momento se ha visto la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con todo poder y gloria. Entonces, pues, la Watchtower dijo que Jesús llegó y se vio la señal del Hijo del Hombre en los cielos, vino con todo poder y gloria en 1914. O sea, Jesús retornó por segunda vez con todo poder y gloria, con esa señal en el cielo, viniendo con todos sus ángeles, con todo poder y gloria en las nubes de los cielos. Aquí está la prueba. Porque puesto que yo no soy idiota, pues, y tú eres un ignorante de tu propia religión, que no conoces ni lo que enseña tu religión falsa, que Jesús retornó en 1914, lo he demostrado con pruebas, sin mucha charlatanería, sino como mostrando la literatura de la Watchtower, como es esta que está acá. ¿Cómo es posible que diga que en el año 1914 se vio a Jesús venir en las nubes de los cielos con todo poder y gloria? En las nubes de los cielos, cuando eso es para el futuro, después de la gran tribulación, cuando se verá la señal del Hijo del Hombre viendo en las nubes con todo poder y gloria. Esta religión es falsa, entiéndelo, no seas bestia, testigo de Jehová fanático, cerebro lavado, de nombre, lenguaje puro, 2012, que entra a comentar como un tarao, como un caballo desbocado, y no tiene ni mínimo conocimiento de su propia religión. Estas son pruebas, no son inventos. Bueno, para darle mate a este testigo de Jehová fanático, insolente, malcriado, me sube un video para insultarme, creyéndose que es un gran sabio y es un pobre ignorante, testigo de Jehová fanático, ignorante, que le han lavado el cerebro y que no tiene conocimiento de su propia religión, puesto que no tiene literatura antigua, y yo cuando hablo hablo con pruebas. Cretino, insolente, mocoso, malcriado. Ahora te voy a dejar como una zapatilla, o pedazo idiota. ¿Qué estás querido? Tú dices que en el año 2014 solamente ocurrió la entronización de Jesús en ese año y que empezó su segunda venida, o su parucía. Que la segunda parucía de Jesús en 1914, que solamente fue entronizado como rey. Veamos si es cierto, pues eso. Veamos si es cierto. ¿Tú tienes este libro por casualidad? ¿Profecía? ¿Sabes inglés o no sabes? ¿O eres un burro? ¿Sabes inglés o no sabes?
significa el libro Prophecy, profecía. ¿Lo tienes o no? ¿Sabes quién escribió este libro? Lo escribió el juez Rutherford, como el único, claro, fue discreto, por supuesto, ¿no? Porque el único que escribía los elementos espirituales era él. Y este libro, escrito por él como el suministrador único de alimento espiritual, lo escribe el año 1900. Veamos la fecha acá. ¿Qué año es este libro? 1929, y acá lo puedes ver. 1929. Escrito por J. F. Rutherford. Y lo podemos ver ahí. Por el juez Rutherford, made in the United States. 1929. Lo pueden ver ustedes. Este libro se llama Profecía. Ahí lo puedes ver, este libro. Si existía ya una clase de esclavos selecto el año 1918 que dará alimento espiritual, ¿por qué el año 1929 este libro que contenía alimento espiritual para los domésticos lleva el nombre del juez Rutherford como autor? ¿Por qué no dice la clase del esclavo que da alimento? Eso es para pensar, ¿no es cierto? Entonces no existía una clase de esclavos, el único esclavo era Rutherford, que escribía estos libros como alimento espiritual. Como era ególatra le gustaba poner su nombre. Y no ponía, pues, la clase del esclavo elegida el año 18 para dar alimento espiritual. Eso piensa una persona inteligente. ¿Y por qué no dice hecho por el esclavo fiel y discreto escogido en 1918? Un libro que es de 1929. ¿Quién es el autor de este libro? Y aparece el nombre, pues, del único suministrador. Libro Profecía, como ves acá. ¿Quién es el autor? ¿Qué dice abajo? Dice José Rutherford. Por el juez Rutherford. O sea, él era el que daba el alimento espiritual, pues. El año 29, él escribía todos los libros puestos con su nombre. Y no decía dados por la clase del esclavo. ¿Te das cuenta que esto es un cuento? Nunca se escogió una clase de esclavo para alimento, era siempre Rutherford. Al principio fue Russell con sus libros, sus escrituras, y después fue este señor. Todos sus libros de la colección del arcoíris de Rutherford, que fueron más de 27 libros, llevan su nombre. Y eran el alimento espiritual para los domésticos. Y así dice que Jesús escogió un esclavo para el alimento espiritual el año 18, cuando hizo su inspección. Y que se reconoció que ese esclavo era una clase, que era un grupo de ungidos. Sin embargo, en la práctica se ve, pues, que estos alimentos espirituales, después de 2018, que se hiciera la supuesta inspección, el único que escribía los libros como alimento espiritual era Rutherford, y ponía en los libros que él escribía su nombre. Todos sus libros tenían su nombre. Entonces, ¿cómo puede haber una clase de esclavos que diera alimento espiritual si todos los libros tienen el nombre del autor, que era Rutherford, que era el único que recibía alimento espiritual de parte de Jesucristo? Entonces, esa cosa que uno hace para pensar, pues. Y si tú dices que la segunda parucía de Jesús empezó en 1914 y que fue entronizado como rey, entonces la pregunta que se hace a una persona inteligente es la siguiente: ¿por qué en el año 1929, que es este libro que estamos viendo, se lee acá abajo lo siguiente? Vamos a ponerlo así. Las pruebas escriturales prueban que la segunda presencia del Señor Jesús comenzó en 1874. Repito, las pruebas escriturales de las escrituras, o sea, de la Biblia, es que la segunda presencia del Señor Jesús comenzó en 1874 AD. Cuando la Watchtower dice que en ese año se inició la segunda parucía de Jesús, coronado como rey en los cielos y está entronizado. Y de ahí empieza su parucía invisible. ¿Te das cuenta, su pedazo de asno, que tú ni siquiera conoces tu religión? No tienes ni conocimiento de los libros antiguos. Cuando yo hablo con la evidencia que tengo acá. No hablo imbecilidad como hablas tú. Tú dices que en ese año 14 empezó la segunda parucía de Jesús, entronizado como rey en su trono, y que luego vendrá Jesús en el futuro, después de la gran tribulación, para hacer el juicio. Sin embargo, ya te he demostrado que la Watchtower dijo que el año 1914 selló la señal, dijo: el hombre vino en las nubes con todo poder y gloria, y se sentó en su trono. Ya te demostré que vino. No dice que fue coronado como rey, sino que vino. Entonces deja de estar rebuznando en YouTube subiendo videos imbéciles para acusarme a mí que quedas como un imbécil, como un ignorante que no conoce ni tu propia religión. Estas son pruebas
Porque yo tengo libros antiguos que tú no tienes, porque tú no sabes ni inglés. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es verdad pues que Jesús empezó su segunda parucía en 1514, introducido como rey en su reino, cuando el señor Rutherford está diciendo en este libro que eso ocurrió en 1874 y lo escribe en 1929, 15 años después de la supuesta parucía de Jesús, introducido como rey en el año 1914? ¿Cómo explica eso una persona inteligente? Entonces esto es una mentira o tú no sabes nada. ¿Cómo es posible que en 1929 el esclavito esté enseñando a los siervos, a los domésticos, que la segunda parucía de Jesús empezó en 1874, cuando fue coronado como rey? Entonces, aquí le damos la razón. ¿A ti que eres un burro? ¿Lenguaje puro? ¿Tú que eres un burro? ¿Lenguaje puro? ¿O le damos caso acá a lo que dice Rutherford 1929, 15 años después de la supuesta entronización de Jesús en 1914? Cuando este señor decía que esa entronización ya había ocurrido en 1874, cuando empezó su segunda parucía invisible. Esas son las cosas, pues. Porque yo digo que esto es falsa. Y tengo usted gente tarada como tú, porque tú eres uno de los tantos tarados que no tiene acceso a estos libros. O los tienes tú, tienes colección, lenguaje puro. ¿Tienes tú estos libros? ¿Sabes inglés? Por la justa sabes escribir español. Menos vas a saber inglés, para que te enteres qué cosas se enseñaba después de 1914. Burro. Vienes a insultarme a mí, ignorante. Esta es la verdadera, pues, que dice que la segunda profecía de Jesús empezó en 1914, cuando fue entronizado como rey en su reino. Y ocurre que en el año 1929 el juez Rutherford enseñaba otra cosa, que eso había ocurrido, la introducción de Cristo como rey en su trono, durante el inicio de su segunda parucía invisible en 1874. ¿En 1929 enseña eso? Eso es lo que piensa una persona inteligente, no una bestia como tú. Y para darle un bate ya final, para que dejarte como una bestia, que tanto te pones a discutir que el año 18 se cogió el esclavo en el cielo, en cumplimiento con la profecía de Malaquías, capítulo 3, y que tanto defiende el año 18, que fue la fecha en la cual se hizo la selección del esclavo, fiel y discreto, y Jesús llegó en ese año para seleccionar a su esclavo, y tú defiendes eso, ese año, como que la selección se hubiera hecho en los cielos y no en la tierra, pero que sí se hizo la selección del esclavo. Tú discrepas conmigo diciendo que eso fue en los cielos y no en la tierra, discutiendo el término llegar, el verbo llegar. Eso ya lo hemos visto hace un rato. Ahora, sí es cierto pues que el año 18 desde los cielos Jesús inspeccionó a su esclavo y lo escogió, ¿no es cierto? Y que ese esclavo era un grupo del resto ungido que está dando elemento oportuno a los domésticos, y que a partir de 1919 esa clase escogida del esclavo como grupo, como clase, comenzó a dar las buenas nuevas a las naciones, y que ya no era y ya se había definido quién era ese esclavo discreto cuando Jesús lo halló, que está dando el elemento espiritual correcto, el año 1918, y en 1919 asignó a ese grupo como la clase del esclavo, que es un grupo de personas para dar alimento espiritual. La pregunta es muy obvia. Si ya está identificado el esclavo como una clase para el alimento espiritual, y que ese esclavo fiel y discreto era un remanente ungido que daba en la tierra, que era en conjunto encargados de dar alimento espiritual, ¿por qué? Ahora viene la pregunta, puesto que como tú eres un pobre ignorante, que te atreves a faltarme respeto creyendo que sabes más que yo, para que tú me iguales a mí, mocoso maquillado, tienes que nacer 3 veces y estudiar mucho y tener la literatura que yo tengo y saber inglés, para que me tengas que enfrentarte conmigo, faltarme respeto. Mocoso, malcriado, testigo de Jehová, bruto, como todos los ignorantes que te siguen a ti. Felizmente, muchos que son miembros de Fuerza Basoriana son gente que fue testigo de Jehová, pero que fueran gente inteligente, que ponderaron las pruebas que yo ponía y se dieron cuenta, porque dije que hay testigo de Jehová inteligente y hay la excepción de los burros, de los brutos o los tarudos, y entre ellos estás tú, llevando la bandera como el más burro
que he visto yo en YouTube. Porque otros te dicen, Jehová, como tú defendían al principio, pero escuchaban y se dan cuenta que hay algo que no andaba bien. Pero tú eres un fanático que te han lavado el cerebro, que eres un típico tonto útil para los gringos, para que te explote, porque eres una bestia. Naciste para ser un lacayo, para ser un peón ahí, lamebotas del cuerpo gobernante, porque eres un hombre ignorante. Porque hay testigos de Jehová que son inteligentes, y son humildes y escuchan y dicen, caramba, acá hay algo que no anda bien. Pero no como haces tú, tratar de tergiversar lo que está escrito en la atalaya para poder defender a la sociedad y en vez de defender la luz de paz. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez viste este libro por casualidad Sopenco? ¿Has escuchado este libro alguna vez en tu vida? Se llama El arpa de Dios. ¿Has escuchado una vez ese libro? Tú que eres testigo de Jehová y que debes conocerlo. ¿Has escuchado por lo menos el título El arpa de Dios? Soy pedazo de insolente, malcriado. ¿Vas a aprender a discutir conmigo? No has escuchado ese libro, ¿no? ¿Y sabes inglés, por si acaso, o no sabes inglés? Para que sepas qué enseñaba el juez Rutherford cuando escribió su primer libro, El arpa de Dios, el libro original que yo tengo. Mira qué antiguo que es, mira cómo está de viejo. Este libro tiene un montón de años. ¿Y sabes qué año se escribió este libro? En 1921. Vamos a ver qué decía pues el juez Rutherford. Porque tengo que enseñarte, porque yo soy el maestro. Tú eres el alumno bruto, tarao, que si no aprendes te voy a tener que jalar de año. Hasta que aprendas, porque eres una bestia. Ya me estoy cansando que entras a comentar, insultar a todos los de Fuerza Bolivariana como un tarado, ignorante, porque eres un ignorante. Tú eres el ignorante porque no conoces lo que dice este libro. Vamos a ver qué año fue escrito este libro, El arpa de Dios. Vamos a darle la luz acá, que le dé la luz para que se pueda ver. Vamos a ver en qué año se escribió este libro. Vamos a esperar que se enfoque ahí. 1921, ¿lo pueden ver ustedes ahí? Brooklyn, New York. 1921. ¿Cómo se llama el libro? Aquí está. Aquí lo podemos ver muy claramente. Este libro escrito por la Sociedad Watchtower fue escrito por el juez Rutherford. Veamos, pues, ¿qué cosa enseñaba la Sociedad Watchtower en este libro con respecto al esclavo fiel y discreto? En 1921. Se supone que debió decir en este libro que el esclavo fiel y discreto ya fue escogido el año 1919, cuando Jesús vino a expresionar en 1918, y que ese esclavo es ese remanente ungido que Jesús halló que está dando el elemento correcto y de alta calidad a los domésticos. Supone que eso tiene que decir cuando habla del esclavo acá, ¿no es cierto? Es obvio, estamos en el año 1921. Entonces ya Rutherford y sus directores saben que ellos han sido elegidos, que Jesús los ha inspeccionado y Jesús les ha manifestado su aprobación y su elección y que ellos son de ahora en adelante los que van a dar alimento espiritual a los domésticos. ¿Cierto? Es lo que tendría que decir él en este libro para dar la buena noticia a las naciones en su primer libro que se llama The Arp of God, el arpa de Dios, para hacer conocer que ellos son los elegidos, son el esclavo fiel y discreto, remanente ungido para dar elemento espiritual. Se supone que esa debe ser la explicación, ¿no es cierto? Entonces, veamos pues, qué es lo que decía con respecto a eso. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Y acá lo tenemos. Vamos a leerlo acá. Fíjense acá en esta página. Esta es la página 239. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, y acá lo leemos, y dice así: sin ninguna duda, el pastor Russell
ocupó esa oficina por el cual el Señor había provisto y por el cual habló, y fue por lo tanto ese esclavo fiel y prudente suministrando el alimento espiritual a la casa de la fe en el debido tiempo. El pastor Russell terminó su vida en 1916. Entonces yo me hago una pregunta. Si el esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell que murió en 1916 para dar alimento a la casa de la fe a su debido tiempo, ¿por qué no dijo Rutherford que él y su grupo de autores eran el esclavo fiel y discreto encargados de dar alimento espiritual a los domésticos? Puesto que si Russell fue el único esclavo fiel y discreto que Jesús escogió para el alimento espiritual, obviamente que después de su muerte pues ya no había esclavo fiel y discreto. ¿No es cierto? Porque ya murió. Pero Rutherford en 1921 debe decir, somos nosotros el esclavo fiel y discreto, de acuerdo a Mateo 24, 45 al 47, y no el pastor Russell. Comienza a decir que el texto de Mateo 24, 45 al 47 se cumplió en la persona del pastor Russell, y de eso no había ninguna duda. Y si se cumplió ese texto de Mateo 24, 45 con el pastor Russell, entonces ya no había más esclavo. Y es por eso, pues, que el debido ministerio terminado, este señor decía que el pastor Russell, a pesar que se había muerto, seguía dirigiendo la obra a través del, más allá del velo de la muerte, desde los cielos, para dar vida al esclavo que había muerto, diciendo que todavía seguía dirigiendo desde los cielos. Entonces yo me pregunto, ¿es la religión verdadera? Que en 1921 el juez Rutherford dice en este libro, en la página 239, que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, y que eso no había duda. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Cómo es verdad, pues, que se hizo la inspección y se seleccionó al juez Rutherford con sus directores en 1918 para que sea su esclavo? Y este señor, en vez de confirmar eso, en vez de ratificar eso, dice que no hay duda que el pastor Russell era aquel esclavo fiel y discreto, seleccionado. A ver, pues, lenguaje puro, explica eso. ¿Por qué en el libro El arpa de Dios el juez Rutherford dice que el único que era el esclavo fiel y discreto era el pastor Russell? Y eso no había ninguna duda. ¿Por qué no dijo en 1921, sin mencionar a Russell, decir, nosotros somos esclavos fiel y discretos que hemos sido elegidos por Jesús? ¿Por qué dijo en este libro que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, en cumplimiento del texto de Mateo 24, 45 al 47? Esa es la gran pregunta. ¿Te das cuenta por qué eres una bestia? Que todo este es un cuento, una fábula de la expresión de esclavo del año 18 que cogió a su esclavo a partir de 1919 en adelante para buenas nuevas naciones. Pero encontramos pues que este libro que lo tienen bien oculto, que no es difícil que lo encuentres. Se llama El arpa de Dios. El arpa de Dios, muy difícil encontrarlo, porque el señor Guasta los ha quemado, pues, porque ahí dice pues que en el año 1921, cuando se escribe este libro, el juez Rutherford, a nombre de la sociedad, dice pues que, dándole honor a Russell, que él era esclavo fiel y discreto, ya lo hemos leído. ¿Cómo? Estamos en el año 2021 y ya Jesús le comunicó a su esclavo electo, seleccionado durante su expresión, que él era el esclavo fiel y discreto. Este señor Rutherford dice que ni tiene idea que hubo una inspección que lo habían elegido él y a sus directores como el esclavo, y publica diciendo que el único esclavo fiel y discreto que hubo, que ocupó esa oficina del esclavo fiel y discreto, fue este señor Russell. Entonces yo digo, tengo mis razones para decir que eso es falsa, pues, tiene contradicciones y mentiras. Pero la gente ignorante como tú, pues, lenguaje puro, que eres un taco, porque tu ignorancia te hace subir videos y me pones conmigo como un burro. Imagínate. El burro hablando de orejas. El burro hablando de orejas. Tremendo ignorante. Mira, paciente, estoy dije, hay que ser bien ignorante. Porque si fuera un hombre culto, instruido, que sabe inglés y ha investigado con ciencia el pasado de esta organización y lo que se enseñaba, volaría de esa organización, volando sería. Porque se daría cuenta inmediatamente que son falsas. Que Jesús no puede haber estado guiando esta organización con estos alimentos chatarra. Pero tú estás ahí porque eres un ignorante.
no conoce la historia, el bagaje oscuro de tu organización y no tiene ni siquiera los libros antiguos de la sociedad. Y esta religión falsa ya no publica libros de Rutherford ni de Russell porque esas verdades que supuestamente sirvieron para sacar de la oscuridad a la luz ya no se creen. Y si tú se te ocurriera introducirlas y defenderlas ahora, es decir, las doctrinas de Rutherford o de la de Russell, y tuvieras el atrevimiento de querer restaurarlas como doctrina de la sociedad, ahora te expulsarían por apóstata. ¿Entiendes, burro? ¿Entiendes eso? Te expulsarían por apóstata si pretendieras restaurar o imprimir uno de los libros de ellos, puesto que son alimentos falsos. Te expulsarían por apóstata. En realidad, entiéndelo, burro, los únicos apóstatas son los mismos testigos de Jehová, la misma cúpula. Cada cúpula que entraba tiraba a la basura los libros del otro y cambiaba las enseñanzas y las descartaban y las desechaban. Y eso es apostatar. ¿Qué es apostatar? Abandonar una creencia que se tenía previamente. La sociedad Watchtower misma es la primera apóstata que abandona sus propias doctrinas y se rebela contra las doctrinas que se enseñaban anteriormente. Verbigracia, la doctrina de la parábola de la separación de las cabras, que se enseñó por 73 largos años como una verdad causada por Jehová, desde 1923 hasta 1995, diciendo que esa parábola de ovejas y las cabras, de la separación de ovejas y cabras, ocurriría a partir de 1914, en que Jesús fue entronizado como rey, y culminaría para siempre antes de la gran tribulación. Y eso se enseñó por 73 largos años, entiéndelos, burro. Entiéndelo. Lenguaje puro, 2012, entiéndelo, no seas burro. Se enseñó por 72 años y Jesús y Jehová, vi gracias. Y el año 1995 la sociedad Watchtower lo tira a la basura. En vez de darle más luz con el tiempo, la apagó, la tiró a la basura. Sacó el foco, en vez de darle más brillo, dijo, no, este foco no sirve, la basura, y puso otro nuevo. ¿Y eso le llaman una luz más brillante? ¿O se llama reemplazar una luz anterior cambiando de foco por otro nuevo con otro color de luz? Eso es lo que hace la Watchtower. Porque si ellos, es cierto que dan luces brillantes con el tiempo, como dices tú, pedazo de sopenco, entonces no debieron quitar esa doctrina de la separación de las ovejas de las cabras y seguir sosteniendo que eso ocurrió pues en 1914 hasta la gran tribulación, pero no decir que eso no es así, será para el futuro y tiran a la basura. Eso no es dar más luz, eso es borrar, tirar una luz a la basura, que no le dio más brillo, sino la apagó totalmente, ¿entiendes? Y sin embargo tú como un baboso, porque eres un baboso, comienzas a decir que la luz se hace más brillante con el pasar del tiempo. Eso no es dar más luz, eso es apagar una luz. Y dejar una luz mentirosa, falsa, que no sirvió para nada. Y miles de testigos de Jehová murieron creyendo en esas doctrinas falsas que ahora no se creen. Miles murieron en la época de Russell, estudiantes de la Biblia, creyendo en la piramidología, que ahora la Watchtower dice que es la adoración falsa, ¿no es cierto? Dice que es la adoración falsa. Entonces, si esta es la adoración falsa, su paso imbécil, ¿cómo puede ser salvarse Russell y estar con Jesús en los cielos ahora, gobernando con Jesús en los cielos, como la primicia, resucitado, si murió creyendo en doctrinas de la adoración falsa? ¿Te das cuenta? Creía en la piramidología. Y murió con eso creyendo que la pirámide de Egipto eran testigos mudos de piedras de Dios en el desierto, que era la Biblia en piedra, el profeta en piedra. Pero Rutherford dijo que eso era de Satanás el diablo en 1928 y que eso pertenecía a la adoración falsa. En 1993 la sociedad publica el libro Proclamadores diciendo que Russell enseñó doctrinas de la adoración falsa. Entonces, ¿cómo pueden ser salvos todos sus seguidores de Russell que murieron creyendo en la piramidología, que era la adoración falsa de Satanás? ¿Cómo puede haber sido resultado Russell como la primicia, como parte del cuerpo de los 144.000, si murió enseñando doctrinas de Satanás el diablo, de adoración falsa, que se hizo poner una pirámide egipcia masónica, con el ojo que todo lo ve, con la puntita cortada, que es el ojo del iluminado, que lo usan los masones, con la corona, la cruz y el laurel, que es un símbolo 100% masón, grabado en su pirámide, al lado de su tumba. Eso es lo que hace una religión inteligente. Entonces es una religión falsa, o es que empezó como una religión falsa y morirá como una religión falsa. Que Jesús y Jehová jamás pudieron escoger a un masón egiptólogo que quería en la piramidología, que era una falsa. Y tampoco sirvió él, sus libros y sus enseñanzas para sacar a los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz. Es una mentira, es una patraña, ¿entiéndelo? No seas bestia. Porque si fuera cierto, entonces ¿por qué no primen los libros de Russell nuevamente? Para que siga sirviendo para el propósito de sacar de la oscuridad a la luz,
Si la verdad es verdad, ayer, mañana y siempre. Piensa, porque no, para que no seas una bestia. Esta religión empezó como religión falsa, con apóstata de las iglesias segundo adventista de Nelson Barbour. Russell fue un apóstata que dejó lo que había aprendido de su maestro Barbour, porque discrepó con él y se rebeló, y si no lo expulsaron fue porque en fin le dio pena, pero se fue y formó su secta, digamos de una manera que se llamó la Watchtower, con su grupo de seguidores que también se los aló de la iglesia segundo adventista, como fue el señor Patton, que entró a trabajar con Russell en 1879, que fue también un adventista del segundo advenimiento. Entonces, eso es una persona inteligente, pues. Y ahora las doctrinas de Russell no se creen. Lo que el señor Russell no se cree, nada. Y esa es la religión de la Watchtower, que escogió al señor Russell para enseñar las verdades de Dios a la gente, para sacarlos de la oscuridad a la luz. Y esas doctrinas que sirvieron para sacarlos de la oscuridad, ahora se consideran obsoletas, falsas, erradas. Entonces, ¿cómo nos pudo sacar de la oscuridad a la luz? Entonces es una mentira, ¿te das cuenta? Es una mentira. Puesto que si hubiera sido cierto, le pregunto a la Watchtower, si sacaron a los señores de la Biblia de la oscuridad a la luz, del señor Russell, y con el señor Rutherford, ¿por qué no publicamos los libros de ellos? Pues, ¿no? La verdad no puede cambiar con el tiempo, siempre lo mismo. Es como si yo quisiera cambiar la Biblia. La Biblia es la misma desde hace 2000, 4000 años atrás. No ha cambiado nada, porque es la verdad. Pero los libros de la sociedad cambian y se tiran a la basura. Y cada vez sacan nuevos libros. Y los libros antiguos ya no se imprimen porque ya son obsoletos. ¿Se dan cuenta? Porque no tienen la verdad. Son alimentos de hombres ahí que inventan cosas para poder vender libros de ser millonarios. Vendo libros basura. Y así llaman que son libros excelentes. ¿Sabes para qué siguen las atalayas excelentes que tiene la Watchtower? Siguen para el papel higiénico en los baños de Betel. Ahí tienen arrimados un montón de revistas con enseñanzas que no se creen, que lo único que sirven es para papel higiénico. Ahí en Betel. Oye, que ustedes no necesitan papel higiénico. Tienen bastante literatura antigua, libros antiguos que van deshojando poco a poco por usar papel higiénico. Es una religión de porquería, una basura, entiéndelo, animal. Y no te metas conmigo, porque tienes que nacer 3 veces para que tú te enfrentes conmigo y trates de discutir con una persona que tiene más experiencia y más literatura que tú no tienes. Insolente. Tratar con estos tíos brutos que se ponen a discutir y a hacer polvo, levantar polvo ahí comentando imbecilidad y media ahí. Por Dios, ¿qué le pasa a esta gente? Hay gente que es una bestia, por Dios. Pero esta es una bestia, por Dios. Viene a discutir conmigo. Nunca he visto un libro antiguo de la Watchtower, lo que se enseñaba. No sabe ni inglés, por la justa sabe español. Por eso me da cólera. Bueno, mejor me la corto acá porque verdad que ya me llegó hasta acá este tipo. Disculpe, yo no me altero mucho así, pero que me haya subido un video me pone cara de burro a mí. Imagínate, el burro, ignorante, bestia.